Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Seguimos estudiando el libro de Daniel, este libro tan maravilloso, un libro que tiene mucho para enseñar a quien lo lee y a quien lo estudia seriamente. Hemos llegado al capítulo 2. Hemos estudiado la parte uno del capítulo 2 que fue la introducción. Luego pudimos estudiar lo que era el significado del sueño, cuando Daniel le revela el sueño al rey y el significado de cada uno de los metales que constituían la estatua de aquel sueño. Asimismo, pudimos observar la combinación, la mezcla o la amalgama entre el hierro que estaba en los pies y el barro. El día de hoy hablaremos de la tercera parte y la última parte de este libro. Vamos a hablar de la roca, una roca que es tomada de algún lado, de un monte, y destruye a lo que es la estatua. Así que hablaremos hoy de la roca. Acompáñenme para seguir estudiando el libro de Daniel, este libro tan maravilloso. Aquí tenemos la estatua, así como les dije en el video anterior, como la hacen los artistas. Ahí podemos ver los diferentes metales. Y entonces hablábamos, haciendo un resumen de lo que era la estatua, estaba la cabeza de oro que representaba el primer reino, y este primer reino fue Babilonia. Babilonia, comenzando con Nabucodonosor, quien reinó desde el 605 a.C. hasta la caída del reino en el 539 a.C. A este reino le seguiría otro reino, que era representado por el pecho y los brazos de plata. Este reino no fue otro que el reino medo-persa, el cual comenzó con la caída de Babilonia. Ellos conquistaron Babilonia. Eso lo podemos leer en el capítulo 5 del mismo libro de Daniel. Entonces comenzó en el 539 a.C. y fueron hasta el 331 a.C., cuando el último rey persa, Darío III, fue derrotado a manos de los ejércitos greco-macedónicos o ejércitos griegos. Luego pasamos al siguiente metal, que es el vientre y los muslos de bronce. Aquí tenemos la imagen y este metal simbolizaba el dominio griego, el cual derrotó a los medos y a los persas y comenzaría entonces desde el 331 antes de Cristo con las fuerzas de Alejandro Magno, que quizás fue la figura más preponderante, más importante de este nuevo reino, hasta el 168, cuando Roma comienza a expandirse y conquista todo lo que era el territorio macedónico y hace parte, toma Macedonia y la hace parte de su imperio. Por eso se dice anexándola a su imperio en el 142 antes de Cristo. Así que la derrota es hasta el 142 antes de Cristo, siempre antes de Cristo, y luego sigue el otro reino, las piernas de hierro, y fue cuando entonces esto simboliza al Imperio Romano. Es muy interesante, si quieres escuchar el video anterior, puedes ir a la playlist o aquí voy a dejar de pronto el link por aquí, que salga arriba de donde sale mi cara, para que vayas y escuches también el capítulo 2, donde doy más datos que nos revelan por qué es Babilonia, por qué es Medo-Persia, por qué es Grecia y también por qué es Roma. Así rápidamente, Roma usaba mucho el hierro. El Imperio Romano usó mucho el hierro en sus armaduras, en sus espadas, en sus armas, en sus lanzas, en sus jabalinas. Usaba muchísimo el hierro, cumpliendo lo que decía la profecía, que el cuarto reino iba a ser como el hierro. Este hierro, este cuarto reino, comienza desde del 142, cuando conquista todo el imperio macedónico, que es Grecia, cuando Grecia dominaba, y se extiende hasta el 476 después de Cristo. En otras palabras, el reino es el de más duración y se va hasta después de Cristo, incluso unos 400 años después de Cristo sigue este reino, de este imperio, el imperio romano. Luego comienza lo que se conoce como las invasiones bárbaras. En el video anterior lo decía, cuando lleguemos al capítulo 7 vamos a hablar más de estas tribus bárbaras, que hubo muchísimas, pero siempre hubo 10 que fueron importantes y que esas tribus es lo que hoy se conoce como Europa. Odoacro, jefe germánico, fue el último que destronó al emperador. Entonces luego llegamos a lo que era los pies de hierro y barro cocido, esa mezcla, esa amalgama. El hierro es un metal, el barro es otro elemento diferente al metal, no es metal, es más de la tierra,
es básicamente tierra con agua. Ustedes saben, el barro es otro elemento, decimos tierra con agua, pero en realidad el barro tiene otros componentes, la arcilla, es un tipo de tierra diferente. Y entonces esta amalgama representaba lo que era la Roma político-religiosa. El hierro era la Roma imperial, la política. Luego se combina con el barro, que es la religiosa, lo pueden ver en el video anterior, y a partir del 476 comienza eso a extenderse y a hacer esa amalgama en donde el imperio como tal comenzaba a usar la religión y luego la religión comenzaría a usar a la parte política para poder obligar a las personas a seguir esa religión, a aceptar esa religión. Así que aquí tenemos el resumen del significado de cada una de las cosas: cabeza de oro, Babilonia; brazos y pecho de plata, Medo Persia; vientre y muslos de bronce, Grecia; piernas de hierro, Imperio Romano; pies de hierro y barro, Roma religiosa. Hablemos entonces de la piedra. Dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió, sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora saltamos a lo que es el versículo 43, el cual dice lo siguiente: así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos sus reinos, o a todos estos reinos, perdón, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Así que nos está hablando de una roca que no tiene nada que ver con los seres humanos. Una roca que es desprendida, que es cortada de un monte y es lanzada a la estatua y destruye la estatua, comenzando por los pies, y la desmenuza toda, como dice, como los tamos del verano. Y cuando viene el viento, se lleva todo lo que son las esquirlas de la estatua, todos los residuos, y no queda la estatua por ningún lado. Claro, entonces el rey, me imagino que se asustó de ver la destrucción de la estatua y viendo la roca, y luego esa roca que viene de un monte cae, destruye, se convierte en otro monte, en un nuevo monte. Así que de alguna manera llegamos a lo que es la parte más importante de toda la visión, y es que la parte más importante, que es la segunda parte del sueño, es la visión de la piedra. Todo Daniel capítulo 2, toda la visión que hemos visto hasta ahora se resume en un solo mensaje: Dios está al control de la historia. Es como las personas comparan el libro de Daniel como el mensaje, como Daniel lo presenta, como si estuviera un juego de ajedrez en el cual están jugando Dios y está jugando el enemigo. Y el enemigo hace sus movimientos contra Dios. El gran problema que tiene el enemigo es que Dios ya sabe las jugadas del enemigo. Dios ya sabe que el enemigo va a mover los alfiles para un lado, luego los caballos, va a tratar de sacar los peones para poner trampitas ahí para que caiga Dios atacando a los peones y él poder atacar con los alfiles o luego con la reina, algo así. Entonces, siempre se compara que que Daniel está presentando un juego de ajedrez en donde está Dios y el enemigo, donde está Satanás. Dios ya conoce todos los movimientos del enemigo y Dios comienza a jugar sus fichas para ganarle al enemigo y salvar a la raza humana, salvar a toda la creación, buscando salvar a sus hijos. Así se compara. Por eso, el libro de Daniel, básicamente los 12 capítulos del libro de Daniel, pero ahora estamos en el 2, se resumen en que Dios está al control de la historia. Dios sabe el futuro y Dios sabe cómo mover las fichas, las figuras, para que ese futuro sea mejor para sus hijos fieles. Dios ha revelado el significado de todos los metales, pero falta explicar el significado de la piedra que destruye la estatua. La primera parte de la visión fue introducida por Daniel con una referencia al Dios del cielo, el cual da dominio. El Dios del cielo da dominio. Daniel 2:37. En la segunda parte, el profeta comienza también con el Dios del cielo,
el cual establece un reino, en el versículo 44. Así que aquí Daniel está proponiendo un contraste en el que la primera parte de la visión es Dios quien le está dando los reinos a los seres humanos. Es Dios el quien le da dominio al ser humano, pero en la segunda parte es Dios ahora el que establece su reino. Es decir, Dios le da el dominio al ser humano para que el ser humano haga lo que quiera y demostrarle a todo el universo que el ser humano lo único que siempre busca es destruir, destruir y destruir, y por eso Dios ahora tiene que establecer su reino. Es como que le está dando la oportunidad al ser humano de hacer las cosas diferente, pero como no las hace diferente, pues entonces ahora Dios va a establecer su reino. Daniel 2 se califica como una profecía apocalíptica. La piedra como tal es apocalíptica, la piedra, porque se está centrando en la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Toda la profecía de Daniel 2 es apocalíptica, pero dice que también queda claro que la piedra no apunta al primer advenimiento de Jesús, pues cuando el Mesías nació, vivió, murió y resucitó. El Imperio Romano aún estaba en su auge, es decir, miren, el Roma comienza en el 142 antes de Cristo, antes de la era cristiana. Jesús no había nacido. Cuando Jesús nace entre el año 6 antes de Cristo y el año 4 antes de Cristo, porque el año que nosotros llamamos antes de Cristo en realidad no existe, no debería llamarse así. Algunos por eso lo llaman antes de la era cristiana, otros llaman antes de Roma o antes de la era común, lo van a encontrar así también, antes de la era común, porque los historiadores romanos pusieron la fecha del año 1 como la fundación de Roma. Eso lo veremos en otra oportunidad. Lo que nosotros llamamos el año 1 después de Cristo en realidad es el año 1 desde la fundación de Roma como ciudad. Así que nosotros tenemos que Jesús nace entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo, antes de la era cristiana. En ese momento, el Imperio Romano está en auge y está dominando todo aquello y, por supuesto, se ha apoderado de Jerusalén. Cuando Jesús nace, todos lo sabemos, los que leemos los evangelios, los que saben la historia de Jesús, pues Jesús vivió en tiempos del Imperio Romano, cuando el imperio dominaba todo lo que era el Medio Oriente en aquel entonces. Así que en ningún momento la piedra está diciendo que Jesús va a nacer, no se refiere a ese primer advenimiento, se refiere entonces al segundo advenimiento. Jesús vivió durante la era de las piernas de hierro de Roma. El imperio no se había dividido aún y menos se había mezclado con el barro cocido, porque la Roma era la Roma imperial, todavía no era la Roma papal, la Roma religiosa. Por lo tanto, la piedra y su impacto en los pies de la estatua indican que el mensaje es escatológico. Cuando se indica que es escatológico es de los tiempos finales, para los tiempos finales. La piedra pone fin a la historia humana en este mundo y da inicio al reino de Dios. Es llamativo que el reino de la piedra no se parece en nada al primero y contrasta en todo a los reinos de los metales. Ahora, vamos a analizar un poco esta visión de la piedra. Empecemos por la diferencia entre la piedra y los metales. Mientras que en la estatua hay una diversidad de elementos, hay metales y barro, la piedra es de un solo material. La estatua hacía referencia a 4 reinos y una metamorfosis del cuarto reino con el barro cocido. La piedra hace referencia a un solo reino. En el Antiguo Testamento, la piedra era usada como una imagen de la alianza del pueblo con Dios. Con ella se construía el altar. Esto lo podemos leer en Éxodo 20:25, en Deuteronomio 27:4. Se construía el altar del sacrificio, o perdón, se construían altares donde se hacían alianzas. Recordarán a Jacob, recordarán a Abraham construyendo altares de agradecimiento a Dios. El mismo Noé lo hizo, el mismo Moisés también. Hacían altares con piedras para dar gracias a Dios y alabar a Dios por todas sus obras. También se usó en lo que era el santuario. En el santuario, las gradas y el altar de bronce, que era el altar del holocausto, estaba puesto sobre piedras también. Y se dice en Primera de Reyes 6:7 que la piedra también se usó en el templo para fabricar lo que era el templo. En la piedra también se escribieron los mandamientos del pacto, de la alianza entre Dios y su pueblo. Esto lo podemos leer en Éxodo 24:12, lo que se conoce como los 10 mandamientos. Fueron escritos en tablas, en piedras, tablas de piedra.
Dios había prohibido a Israel el usar herramientas para labrar las piedras. Esto lo podemos leer en Éxodo 20:25. Pues en Egipto, y esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, los israelitas usaban herramientas para labrar la piedra y construir ídolos. Esto lo podemos leer en Levítico 26:1, donde están las prohibiciones. En Egipto, recuerden, ellos usaban piedras y usaban ladrillos, los ladrillos para construir casas y para construir las pirámides, pero las piedras eran para los ídolos. Por lo tanto, la piedra en su forma original como elemento de construcción simbolizaba a Dios, quien crea de la nada, sin la ayuda del ser humano, y por extensión simbolizaba al Mesías. Y esto lo podemos leer en el Salmo 118:22, Isaías 28:16, Zacarías 3:9 y Hechos 4:11. Mientras que los metales representaban reinos y se asociaban o se asocian con la fabricación de ídolos, los podemos leer en Daniel 3:5, 5:4 y 23, es decir, capítulo 3, versículo 5, capítulo 5, versículo 4 y versículo 23. Los metales se usaban para construir también ídolos en Babilonia. La piedra simboliza el reino de Dios. Daniel nos dice que la piedra fue cortada no con mano. Esto está ahí en los versículos 22, 34 y 45. Además, la piedra tiene movimiento. Los metales son estáticos. La estatua está ahí, la piedra viene de un lugar a otro. La piedra viene de lo alto y se hace un gran monte, versículo 35. En la antigüedad, los seres humanos consideraban las montañas como la morada de los dioses. Entre más grande la montaña, más grande era el dios. Este pensamiento no era ajeno a los babilonios, quienes adoraban a Enlil, la deidad suprema que vivía en los cielos. El templo de Enlil, llamado templo Ekur, se encontraba en la ciudad de Nippur y su nombre significa literalmente casa de montaña. Los babilonios creían que este templo era el puente que comunicaba la tierra y el cielo. Y aquí hay un par de imágenes donde se encuentra el templo de Enlil, o donde se supone que se encontraba en esa montaña. Ustedes pueden ver allí. Eso se encuentra en Irak, en el país de Irak, porque Irak es lo que era Babilonia anteriormente. Ahí vemos otra vista, otra panorámica de lo que era este templo, el templo de Enlil, el cual decían que era el dios supremo para los babilonios. Para Nabucodonosor, la alusión al gran monte era muy clara y entendible. La piedra que fue cortada del monte, en versículo 43, y arrojada a los pies de la estatua representaba un reino de origen divino. Mientras que en la mente de Daniel, seguramente, lo más seguro, el monte no era otro que el mismo monte Sión, o también llamado Jerusalén. Eso lo podemos leer en Daniel 9:16, el versículo 20, y luego en Daniel 11, versículo 45. Y ese Sión, o esa Jerusalén, apuntaba a ser la residencia de Yahweh. La escritura a menudo usa a Sión y o Jerusalén como imágenes para referirse a los cielos. Esto lo podemos leer en el Salmo 48:1 que dice, 1 y 2, dice el Salmo: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así que para ellos, el monte Sión era la morada de Dios. Así que Daniel, cuando recibe la revelación de Dios, está pensando en el monte Sión. Lo más seguro es que Nabucodonosor está pensando en su monte, en el monte Kippur, donde, en la ciudad de Kippur, el monte de Enlil, donde estaba el templo de Enlil. Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Isaías 14 es el complemento de Ezequiel 28, donde está hablando del lucero, de Lucifer, de aquel ángel excelso que se rebeló contra Dios y comenzó a pecar e hizo una guerra contra Dios, queriendo dar un golpe de estado contra el Creador. Y Isaías entonces nos dice que Dios está en un monte, monte alto, donde está, es el monte del testimonio. Y el testimonio, pues no es otro que se refiere al pacto de Jehová. Y recuerden que el pacto Dios lo hizo a través de las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Cabe también añadir que la palabra aramea tur, que significa montaña, es equivalente a la palabra hebrea sur, que significa roca. Es decir, en arameo tur es lo mismo, es la misma palabra paralela
o equivalente a sur, que significa roca. En hebreos, entonces los judíos en hebreo usan la palabra sur para roca, pero en realidad es montaña. Es montaña. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que las montañas allá en Medio Oriente no tienen mucha vegetación, son casi desérticas, entonces son muy rocosas. De ahí viene la palabra roca. Tanto roca, sur y piedra, eben, en hebreo, son sinónimos y se usan para representar a Dios a través de la escritura. Podemos ver Isaías 8:14. Si usted busca en todo el Antiguo Testamento la palabra roca y la palabra piedra, si la quieren hacer también en hebreo, sur y eben, ustedes se van a dar cuenta que hay una infinidad de referencias a Dios como la roca de Israel. Y sobre todo en los salmos, hay muchos en los salmos, en el libro de Samuel también hay, sobre todo de David, por supuesto, pero en los salmos se usa mucho en la roca de mi salvación, la roca de mi protección, Jehová, nuestra roca, etcétera, etcétera. Se usa muchísimo. Así que los invito para que hagan un estudio de esa palabra, una búsqueda de como con concordancia de esas palabras en el Antiguo Testamento. Se van a dar cuenta de todo lo que se dice allí sobre la roca, una bendición y una bendición para nosotros que Dios sea nuestra roca protectora, pero también la gran revelación de lo que está hablando Daniel en el capítulo 2. Los autores del Nuevo Testamento vieron el cumplimiento mesiánico de los pasajes del Antiguo Testamento sobre la roca y la piedra en la persona de Jesús. La piedra destruirá los reinos de la estatua desmenuzándolos, consumiéndolos completamente sin que quede rastro alguno de ellos. Incluso el barro cocido de los pies será destruido primero, lo que indica que la religión híbrida es enemiga de Dios. La amalgama entre lo político y lo religioso, que se conoce como la Roma papal, porque viene de ahí, es lo primero que se destruye. La piedra destruye eso, porque sí, Dios, hay varias cosas que Dios rechaza y una de ellas es la religión híbrida, la religión que toma su nombre, como dice Isaías 41, 4.1. Isaías 4.1, no lo tengo aquí en la pantalla, dice que en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, permítenos llevar tu nombre, permítenos, sí, llevar tu ropa, mas no nos condenes. Algo así dice, ahora se me fue, pero dice más o menos así. Eso significa que permítenos llevar tu nombre, es usar el nombre de Jesús, la ropa es la justicia de Jesús, pero no quieren comprometerse con Jesús. Esas 7 mujeres representan a las iglesias que dicen ser cristianas, pero no usan la Biblia ni obedecen a Dios, que siempre quieren hacer la voluntad humana, más no la voluntad de Dios que está en la Biblia. Por eso se le llama una religión híbrida. El nuevo reino permanecerá para siempre, la roca va a permanecer para siempre, dice el versículo 44. Los reinos terrenales son temporales, el reino de Dios es eterno. Por más grande, sublime y terrible que fuera la estatua, versículo 31, sería aplastada por la piedra. La tradición judía, esto es muy interesante, vio en la piedra el reino final en el cual están las esperanzas de Israel. Obras como Rashi Ibn Ezra, Tanhuma y Pirkei Eliezer identificaron la piedra con el Mesías. Este de Tanhuma y Pirkei Eliezer lo pueden leer en la Mishnah o la Mishra. Allí dice la interpretación de que la piedra es el Mesías, el que da la esperanza de salvación a Israel. Los poderes de este mundo buscarán unificarse al final de los tiempos. En medio de esa unión usarán la religión cristiana como vínculo de unificación. Una religión que predique una forma de amor híbrido, que acepte a todo el mundo sin importar su condición pecaminosa y sin arrepentimiento. Una religión que deje de lado los principios de Dios por las ideas humanas. El comunismo llegará a su fin y la religión híbrida de Roma resurgirá junto con los poderosos del mundo como la salvadora de una humanidad cada día más empobrecida. Una religión amalgamada con el socialismo moderno, lo que se conoce como la New Left, la nueva izquierda, que impondrá una moneda única y un subsidio salarial único a nivel mundial. Al final, la piedra de Daniel 2 es nuestra esperanza ante un mundo que perece a causa de las fuerzas del mal.
Luego Daniel capítulo 2 dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y esto es importante tenerlo en cuenta lo que está diciendo. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro, el Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El rey Nabucodonosor se postró ante Daniel humillado por la revelación. No es que el rey esté adorando a Daniel, esto hay que tenerlo en cuenta, sino que usa a Daniel como un intercesor ante el Dios del universo, porque Daniel en ese momento es el representante de Dios ante Nabucodonosor. El rey reconoce la soberanía de Dios. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y se somete a él, Señor de los reyes, versículo 47. Pero, hay un pero, les tengo algo aquí, un pero, y es que la declaración del rey aún es confusa, pues aún no conoce bien al Dios de Daniel, él no conoce a Jehová, no conoce a Yahweh. Así que cuando usa el título Señor de los Reyes, en realidad esto hay que tenerlo en cuenta, este era un título que se usaba para Marduk, el dios de la realeza babilónica, y ese título también se usaba con el dios Nabu, que era un dios de la sabiduría. De hecho, Nabucodonosor en su nombre tenía el nombre, en su propio nombre, que Nabucodonosor tenía el nombre de Nabu, este dios. El nombre de Nabucodonosor se puede traducir de dos maneras. Nebuchadnezzar o Nebuchadnezzar en hebreo, porque esto es en hebreo, y se dividiría, la traducción sería Nabu Kudur Usur, que es en acadio. En acadio sería Nabu Kudur Usur, en hebreo Nebuchadnezzar, que significa Nabu o Nabo, el dios, protege la corona o las fronteras. Segundo, también podría decir en acadio Nabu Kudurri Usur, que se traduciría como Nabu o Nabo protege a mi hijo mayor o a mi heredero. Por eso posiblemente le pusieron ese nombre a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor fue el primogénito de sus padres y entonces le pusieron ese nombre para que el dios Nabu lo protegiera y por eso llegó a ser el rey. Por lo tanto, el acto de adoración del rey se puede entender como ambiguo, pues aunque reconoce al Dios de Daniel, sigue pensando que el Dios de Daniel depende de los dioses babilónicos. Es por esta razón que el rey no se dirige al Dios de Daniel, sino directamente al profeta. Cambia la relación vertical con Dios, por la horizontal. La religión del rey es solo una religión humana, porque usa al ser humano para interceder, mientras, sí, no se comunica directamente con Dios. Hay religiones, incluso cristianas, que usan una religión horizontal, perdón, en donde usan a otro ser humano para interceder ante Dios. Pero Jesús nos mostró, cuando hablaba con la samaritana, ustedes recordarán que la samaritana le dijo que ni en este monte ni en el templo en Jerusalén se adorará a Dios, sino que a Dios se le adorará en espíritu y en verdad, porque la religión es vertical, del ser humano, del pecador, con su creador y su redentor. Versículo 48 dice, entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Antes de leer esta parte quiero decir algo, y es que cuando Dios revela el sueño a Nabucodonosor, porque el corazón de Nabucodonosor estaba muy afligido, Dios está buscando la salvación también del rey. Hay algo en el rey que hace que Dios quiera que salve al rey, y que por supuesto todo lo vamos a ver en el capítulo 4 de Daniel, pero Dios está buscando esta salvación, la salvación de Nabucodonosor, presentándole así. Al mismo faraón en Éxodo también le presentó la salvación, pero él no quiso aceptar y se rebeló contra Dios. Ahora él trata también de que Nabucodonosor darle la oportunidad al pagano que también sea salvo, así como a nosotros que no somos judíos de sangre, nos dio la oportunidad a través de Cristo Jesús. El reino anunciado en Daniel 2 es el reino de gloria que se ha establecido o que se establecerá cuando Cristo venga por segunda vez. Al contrario del rey, nosotros debemos aceptar esa piedra, la roca angular sobre la cual está cimentada nuestra fe. Y esa piedra se acepta todos los días.
Jesús desea que tengamos una relación vertical con Él, no una horizontal, sin intermediarios humanos, sino una relación estrecha de amor, de amistad y de confianza. Para los enemigos, la roca piedra es de tropiezo y destrucción. Para los creyentes fieles es un refugio de seguridad que nos da protección. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dice Isaías 26:4 y 2 de Samuel 22:2. Efesios 2:19 al 22 dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis amados, el libro de Daniel nos enseña entonces una bonita historia, una historia del porvenir de este mundo, empezando desde los días de Nabucodonosor en Babilonia, pasando por Medo-Persia, Grecia, la Roma imperial y la Roma papal que comienza en el 476. A partir de ahí comienza esa amalgama que se va a confirmar años más tarde, luego lo veremos en el 500, por ahí 518, 580, 500, por ahí se va a comenzar a confirmar aquella amalgama donde el papado va a apoderarse de la parte política y va a comenzar a usarla. Comienza y ese reino dura hasta el tiempo del fin, cuando la roca viene por segunda vez y golpea la estatua para destruir a todos los reinos de este mundo. Usted y yo, tú que me estás escuchando, atrás, allá en el teléfono, en la computadora, donde quiera que estés, que me estás escuchando, quiero decirte que tenemos una gran esperanza en la roca, porque la roca, la piedra, es nuestro Salvador y es nuestro Redentor. Así que, amados, el libro de Daniel no es solo un libro de historia, también es un libro en el cual podemos podemos encontrar aplicaciones hoy en día. Encontramos una aplicación histórica, una aplicación escatológica porque nos dice lo que va a suceder en el tiempo del fin, pero también una aplicación actual para nuestros días. Que Dios es nuestra roca fiel y en Él nosotros debemos construir nuestra vida y nuestra fe. Así que espero que les haya gustado el comentario, el análisis, el estudio del capítulo 2 del libro de Daniel. El próximo video comenzaremos entonces a hablar del capítulo 3. Espero que les haya gustado, que lo compartan y le den me gusta, le den like si así lo desean. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga a todos. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.